de esclavos africanos, y esto es importante porque si bien en Colombia se hizo una abolición de la esclavitud en 1851, lo cierto es que las comunidades de este territorio fueron comunidades que se volaron, que escaparon previamente de las haciendas y de las minas. Entonces, o bien escaparon o bien compraron su libertad a partir de robarse oro de las minas en donde trabajaban. Esto es importante porque desde la perspectiva de la memoria local, para ellos el Estado no ha sido desde ese momento un garante de derechos, sino que por el contrario, ellos han tenido que pasar por encima del Estado para poder hacer su ejercicio de los derechos. Sin embargo, desde la Constitución de 1991, a estas comunidades se les reconoce, y es constitucionalmente regulada con la ley 70 de 1993, se les reconoce un estatus especial en términos de comunidades étnicas, y eso quiere decir que ellos adquieren unos derechos como comunidades y en teoría también unos derechos sobre el territorio que han habitado ancestralmente. Además de esta característica legal de las comunidades, para ellos la minería es un sistema no solo de sustento económico, sino sobre todo es un sistema moral. Entonces, digamos que tanto el agua que tiene que, ellos hacen minería en el río, entonces el agua que tiene que ver, el agua del río con respecto a la cual ellos hacen la minería, y el agua que utilizan para la agricultura, hace parte sustancial de su concepción, de su cultura, de sus prácticas tradicionales. En este territorio, o sea, en toda la cuenca alta del río Cauca, el 23% de la población se reconoce como afrodescendiente, aunque la comunidad específica de la cual voy a hablar, que es el corregimiento de la Toma, el 85% de la población se reconoce como afrodescendiente. Eso quiere decir que, digamos, la balanza demográfica, étnica, es bastante. El río Cauca es un río muy importante en el suroccidente por varias razones. Primero, porque es proveedor de hidroenergía. Segundo, porque es proveedor de agua para el creciente monocultivo de la caña de azúcar. Y por otro lado, porque genera también una ruta de conexión hacia el Pacífico. Y esta ruta de conexión es importante no solamente porque hay digamos, porque se necesitan sacar los productos legales, es decir, el azúcar y también el etanol, que se están produciendo en la zona de la cordillera occidental, sino también porque es una ruta del narcotráfico, que es muy importante y que se ha disputado sobre todo en las últimas 2 décadas. Entonces, con respecto a cómo yo leo los conflictos en este territorio, para mí el punto de partida es que hay una competencia entre dos racionalidades socioeconómicas. Por un lado, hay una racionalidad de acumulación que está sustentada por parte de los actores privados del territorio y siempre en alianza con el Estado, y por otro lado hay una racionalidad más reproductiva del territorio y de la vida. El discurso de las comunidades afrodescendientes locales tiene mucho que ver con la reivindicación de lo que ellos llaman los renacientes, que es garantizar que las comunidades, que las generaciones que vengan, tengan los mismos recursos que ellos han tenido históricamente. Entonces, esta competencia de racionalidades ha hecho que haya una movilización histórica en el nivel de acciones de hecho previa a la Constitución del 91, pero desde la Constitución del 91 ha habido una escalada, digamos, en la movilización legal. Y esto es muy curioso en el caso de Colombia, pues si bien la Constitución del 91 parece que es pluralista y multiculturalista y hace una avanzada en la garantía de derechos a comunidades étnicas, a su vez es una constitución de postura claramente neoliberal que desarrolla toda una infraestructura legal para garantizar la acumulación por despojo por parte de actores privados, y ha desarrollado entonces toda una legislación de privatización y de motivación de la inversión extranjera directa. Entonces aquí lo que vemos es una aparente contradicción en
una constitución que tiene por un lado un marco legal que garantiza derechos y por otro lado un marco legal que los contradice digamos, a través de sustentar el despojo. En esta aparente contradicción, lo que vemos es que a nivel territorial la situación se resuelve de manera que se jerarquiza el despojo por encima de la garantía de derechos. Entonces, esta jerarquización tiene mucho que ver, por un lado, con la presencia de grupos paramilitares y por otro lado también con que la densificación burocrática de los procesos hace que la gente tenga, si bien en teoría tiene el acceso a los derechos, realmente no tiene las herramientas, digamos, el conocimiento adquirido para poder utilizar esas herramientas legales. Esto tiene que ver con que no conocen las leyes o con que, digamos, hay un a priori de alfabetismo para poder acceder a los mecanismos legales, o que se necesitan también unos tiempos y espacios que la comunidad no dispone. Por ejemplo, tienen que viajar hasta la ciudad más cercana y eso cuesta un dinero, eso cuesta un tiempo de estadía. Entonces, digamos que pese a que hay una garantía de derechos en la formalidad, esto no se traduce en una garantía de derechos territoriales. El ejemplo más claro de esto es que en 2010 la Corte Constitucional, después de un proceso de reclamación legal que hizo la comunidad para que se le reconociera su derecho a permanecer en el territorio contra una presión que estaban teniendo por parte de la multinacional Anglo-Gold Ashanti, la Corte decide que efectivamente la comunidad es la que tiene el derecho sobre el territorio, suspende inmediatamente toda la titulación minera en dicho territorio, y sin embargo, ese mismo día que se decreta esta sentencia, ese mismo día entran 4 retroexcavadoras custodiadas por ejércitos ilegales paramilitares. Entonces vemos ahí un paralelismo entre lo que pasa digamos, en el ámbito de la vida cotidiana territorial y en el ámbito de la vida legal, que la comunidad de todas formas, digamos, interlocuta y disputa también en términos de movilización legal. Herramientas, digamos, el conocimiento adquirido para poder utilizar esas herramientas legales. Esto tiene que ver con que no conocen las leyes o con que, digamos, hay un a priori de alfabetismo para poder acceder a los mecanismos legales, o que se necesitan también unos tiempos y espacios que la comunidad no dispone. Por ejemplo, tienen que viajar hasta la ciudad más cercana y eso cuesta un dinero, eso cuesta un tiempo de estadía. Entonces, digamos que pese a que hay una garantía de derechos en la formalidad, esto no se traduce en una garantía de derechos territoriales. El ejemplo más claro de esto es que en 2010 la Corte Constitucional, después de un proceso de reclamación legal que hizo la comunidad para que se le reconociera su derecho a permanecer en el territorio contra una presión que estaban teniendo por parte de la multinacional Anglo-Gold Ashanti, la Corte decide que efectivamente la comunidad es la que tiene el derecho sobre el territorio, suspende inmediatamente toda la titulación minera en dicho territorio, y sin embargo, ese mismo día que se decreta esta sentencia, ese mismo día entran 4 retroexcavadoras custodiadas por ejércitos ilegales paramilitares. Entonces vemos ahí un paralelismo entre lo que pasa digamos, en el ámbito de la vida cotidiana territorial y en el ámbito